Bendiciones, queridos hermanos, es un placer y también un privilegio el poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y mi oración, hermanos, es que a través de este estudio del libro de Gálatas usted pueda ser confrontado como también bendecido y a la vez enseñado, para que el Señor, hermano, pueda también ser agradado a través de nuestra obediencia. Eh, en esta oportunidad yo quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cree usted que nuestras convicciones como creyentes son importantes en este mundo actual? ¿Cree usted que es importante, que es relevante el hecho de que nuestra convicción pueda modelar precisamente eh, esa voluntad de Dios en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra obediencia, con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir? ¿Cree usted que sea importante esto, que sea relevante? Nuestras convicciones, hermanos, realmente lo son. Y estudiando el libro de Gálatas, Pablo precisamente nos enseña que nuestras convicciones son importantes para poder no solamente confrontar al que anda de manera equivocada, sino también que nos enseña que nosotros también debemos de presentar una defensa acerca de estas convicciones. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a estudiar, en lo que tiene que ver en el libro de Gálatas. Y vamos a estudiar, hermanos, del versículo 11 al 14. Quisiera leerlo para después entrar a un corto resumen. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y como dije anteriormente, queridos hermanos, Pablo, al hacer uso de esta carta, al escribir esta carta, lo hace dirigiéndose hacia un grupo de iglesias que se encuentra en la región de Galacia. La carta, hermanos, el tema de esta carta es la defensa del verdadero evangelio. El grito de guerra de la reforma, como muchos le han denominado, es esa gran carta de la libertad, como también podríamos decir que es un himno de libertad, hacia ese legalismo recalcitrante, hacia esa religiosidad o hacia esa tradición radical en la cual muchos están presos, están en esclavitud hasta el día de hoy. Esta es una canción de libertad, hermanos, que cancela la gloria personal de las obras de una persona para aceptar solamente la gloria de Dios a través de la justificación por fe. Solamente a través de la cruz es que nosotros podemos realmente tener una verdadera libertad gloriosa en Cristo. Y como había dicho anteriormente, quisiera presentar rápidamente un resumen de lo que nuestros hermanos han estado enseñando del libro de Gálatas. Rápidamente, hermanos, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es como una sexta defensa que Pablo está presentando en el libro de Gálatas. Pero viendo en los capítulos anteriores, versículos anteriores, la primera defensa que nosotros vemos es esa libertad gloriosa que nosotros podemos tener solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que de nuestros pecados hemos sido ahora librados de este presente siglo. La otra defensa que Pablo presenta es precisamente de que no hay otro evangelio, hablando de aquellos que se han apartado de la gracia de la cual Dios nos llamó. Pablo dice aquí que hay algunos que perturban, y no solamente perturban, sino que también quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es ahí donde Pablo dice de que todo aquel que predique un evangelio que no es este evangelio de Cristo, el tal sea maldito, sea anatema, que se vaya al infierno.
Y aquí es donde Pablo entonces dice precisamente, ¿busco el favor de Dios o el favor de los hombres? ¿A quién yo debo de agradar? A través de tradiciones o de legalismos que no debo de practicar. Entonces, la otra defensa que Pablo está presentando es su ministerio, donde dice Pablo que lo que él está anunciando no proviene de hombres, no es enseñado por hombres, sino que es una revelación directa de parte de Jesucristo, lo cual él no solamente recibe, sino que también lo ha aprendido y también él quiere comunicarlo. También otra defensa que Pablo está presentando, mi querido hermano, es acerca de que nosotros, hermanos, no debemos pervertir esa libertad, no debemos apartarnos de esa libertad gloriosa que nosotros tenemos en el Evangelio de Cristo para ser reducidos a esclavitud, sino que Pablo lo que dice aquí es que ellos no quieren ceder, a someterse, sino que ellos quieren permanecer en la libertad del Evangelio, ¿verdad? Permanecer en ella. Y en esta oportunidad, mis queridos hermanos, vamos a entrar entonces a lo que es esa parte que me toca a mí, cuando hablamos acerca de esas convicciones que deben de ser puestas a prueba, cuando algunos no están actuando de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿Cómo debemos de responder ante un ataque que nosotros pudiéramos tener de parte de otros hacia nuestras convicciones? ¿Cómo debemos enfrentar a aquellos hermanos que se han apartado a la verdad o que no están andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Realmente, hermanos, en muchas áreas de nuestra vida nosotros podríamos presentar situaciones incómodas en las que nosotros podíamos estar comprometidos o estar comprometiendo la verdad del Evangelio por conveniencia, por algo que nosotros podríamos estar simulando, podríamos ser hipócritas, aún tomar ventajas y de esta forma, hermano, caer en el temor del que dirán. Esto hace daño, hermano, no solamente al testimonio del creyente, sino también que atenta contra la verdad y contra la unidad de la iglesia. Por esta razón, yo quisiera, querido hermano, compartir con usted 3 lecciones para aprender a tener una convicción firme en el Evangelio. Vuelvo a repetirle lo que quiero proponerle en esta oportunidad. 3 lecciones para aprender a tener una convicción firme en el Evangelio. Y la primera de ellas es que nuestra convicción debe evitar de que seamos reprendidos. Nuestra convicción debe evitar el ser reprendidos. Y esto se encuentra precisamente en versículos 11 y 12. Lo leo otra vez de nuevo para usted. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Vamos a ver primeramente el versículo 11. Ahora, Pablo dice aquí, yo le resistía a Pedro cara a cara. Ahora, más que un sentido de confrontación, lo que está aquí manifestando y expresando es la firmeza que una persona debe de sostener ante la verdad del Evangelio, ante cualquier persona. No importa si es cristiano o es una persona que no conoce al Señor. Y lo que Pablo estaba aquí precisamente confrontando o reprendiendo acerca de Pedro era su conducta. ¿Cuál era la conducta de Pedro? La conducta de Pedro lo situaba, hermanos, en una condición condenable. ¿Por qué razón? Pablo reprende el modo de actuar de Pedro. Ahora, ¿en qué consistía, hermanos, esta confrontación? ¿En qué consistía esta reprensión que Pablo estaba haciéndole a Pedro por esa conducta que tenía? Nosotros vamos a ver ahí en el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, lo que nosotros vamos a ver aquí, hermanos, es una situación histórica presente en el versículo 12. Ahora, los niveles extremos de la tradición, cuando hablo de niveles extremos es
ese legalismo, ese tradicionalismo judío que tenía que ver no solamente con los alimentos, en el contexto de la ley, de la Torá, o del Pentateuco, si usted quiere llamarle así, como no solamente en comidas, sino incluso el tener contacto con un gentil. Para un judío, hermanos, era intolerable. Podría decir que era aborrecible el hecho de compartir no solamente una comida, sino de tener a un gentil a la par de él, incluso de tener que tocarlo. Pero algo que nosotros debemos de ver aquí, hermanos, que ese sectarismo judío lo que estaba provocando era una división en la iglesia. ¿Por qué una división? Recordemos por un momento lo que, y vamos a hacerlo de forma rápida, lo que nosotros encontramos en el libro de Hechos en el capítulo 15. Nosotros vamos a ver ahí, queridos hermanos, que ahí se presenta lo que se le llama un concilio, el concilio de la iglesia, donde ahora los gentiles son aceptados como también parte de la iglesia. Los judíos no querían aceptar, hermanos, de que un gentil pudiese pertenecer a la iglesia de Cristo. Pero lo cierto es que ahí no es que se produce una confrontación entre ellos, sino que ellos están tratando de ponerse de acuerdo acerca de ello. Ahora, nosotros vamos a ver aquí, hermanos, que en cierta medida a Pedro se había convertido como una especie de apóstata, ¿verdad? Al haber quebrantado la prohibición que los fariseos tenían, no solamente en cuanto a comida, sino también en cuanto a tener relación con gentiles. Y lo que nosotros vamos a ver aquí es de que este hombre, Pedro, no solamente conocía la doctrina, él también reconocía la doctrina de la justificación, la doctrina de la gracia. Y nos dice aquí que sin embargo, a pesar de conocer todo esto dice que él se retraía, que se apartaba. ¿Cuándo? Cuando aquellos que vinieron de parte de Jacobo, cuando él comía con los gentiles, lo que hacía él era retraerse. Ahora, cuando menciona aquí que se retraía o que se apartaba, lo que quiere decir era que él ya era un hábito, una actividad continua que él estaba haciendo. Y podemos ver aquí que este carácter cambiante era afectado notablemente por lo que mostraba Pedro. Ahora, nosotros cuando miramos esto de que él se retraía, que se apartaba, era algo de continuo, un retraerse indeciso, pero también, hermanos, que era progresivo. Ahora, esto hacía resaltar, hermanos, de una manera una separación entre gentiles y judíos, cosa que la Biblia, en el libro de Efesios, nos dice de que el gentil y el judío ahora son un solo pueblo, son un solo hombre. Todo esto, hermanos, relacionado con la paz, pero también con la reconciliación que se encuentra en la cruz del Calvario, o sea, hablando de la persona y la obra de Cristo. Ahora, este carácter cambiante, hermanos, era afectado notablemente precisamente por el temor que él mostraba, ¿verdad? Que Pedro mostraba con un grupo y con otro. Pedro parece como que tenía dos caras, un doble discurso. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Somos nosotros mejores que Pedro? En ningún momento, hermano, no lo somos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos comportamos como él. Y no solo en un ámbito religioso, sino también en un ámbito social, en un ámbito laboral. Nosotros podemos ver que podemos comportarnos en la presencia de uno de una forma y estando junto con otro nos comportamos de otra manera. Nosotros podríamos simular, ¿verdad? Tener una especie de hipocresía. Pero también es, hermanos, donde aquí comienzan a actuar nuestras convicciones. Nosotros podemos ver de que alguien que tiene una convicción firme en el Evangelio puede provocarnos a nosotros no solamente una reprensión, también puede sacudirnos, hermano. Y es aquí donde nosotros aprendemos la primera lección, ¿verdad? Nuestra convicción debe evitar el que seamos reprendidos cuando nuestras convicciones no son firmes. Y la verdad del Evangelio, hermano, no debe de ser afectada u opacada por un mal comportamiento nuestro. La segunda cosa que quiero compartir con usted, esta segunda lección que debemos nosotros de aprender para tener una convicción firme en el Evangelio, es que nuestra convicción debe rechazar por completo la simulación. Nuestra convicción debe rechazar por completo la simulación. Esto nosotros lo tenemos en el versículo 13. Dice: y en su simulación participaban también los otros judíos,
de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, aquí la actuación de Pedro, hermanos, es catalogada como una simulación, como un fingimiento. Y fíjese que él no se apartaba de los gentiles o también de los cristianos judíos por convicción, sino que lo hacía, hermanos, por una simulación. Él deseaba agradar tanto a judaizantes como también al grupo de los judíos cristianos, pero también él quería ser aceptado por los cristianos gentiles. Y aquí es donde él deseaba evitar posturas radicalizadas. En otras palabras, él quería que todos participaran con él, pero él estaba mostrando no solamente una doble cara, un doble discurso, sino que a través de esta simulación él estaba demostrando hipocresía. Y es aquí donde Pedro está tratando de adaptarse tanto a las demandas de los judaizantes como también él quiere ser aceptado por gentiles. Él está en medio de dos mares. Y lo que nosotros vemos aquí, hermanos, es que Pablo está calificando esta conducta de Pedro como hipócrita. Los hipócritas o hipócrates en el ámbito griego eran actores, alguien que actuaba y que estaba haciendo una simulación de ser una persona que no era, estaba actuando. Pedro siendo un líder, hermano, dentro de la iglesia, siendo una persona que enseñaba y predicaba, estaba arrastrando el error también a otros judíos, como nos lo dice aquí. Dice, participad también los otros judíos, los otros cristianos. Y por esta razón Pablo le acusa. Pero mire que hay algo que nosotros debemos de aprender de esto. Esta actitud de hipocresía también arrastró a otros líderes cristianos, en este caso Bernabé. Dice que este asunto iba a arrastrar fatales consecuencias. ¿En qué sentido? En que esta práctica de Pedro, esta conducta de Pedro, tenía que ver con que él estaba, vamos a decir así, retractándose públicamente de lo que él había enseñado o de lo que estaba practicando antes, y ahora no es así. Lo que nosotros podemos ver aquí es de que Pedro estaba produciendo una ruptura, estaba queriendo producir una división en la iglesia por un mal ejemplo que le estaba dando. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿somos mejores nosotros que Pedro? No, hermanos, no somos mejores que Pedro. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podíamos simular, nosotros podríamos fingir, nosotros podíamos actuar en un ámbito social, en un ámbito laboral, de un asunto de negocios, de un trato que nosotros tengamos. En otras áreas nosotros podríamos actuar o fingir o simular por conveniencia. Y esto, hermanos, lo que pone en riesgo es la vergüenza que un cristiano podría tener al tener una simulación. Ahora, nuestras convicciones, hermanos, deben de ser firmes. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos actuando así, queriendo agradar a unos y queriendo agradar a otros, actuando de forma hipócrita, simulando y tomando ventaja de este tipo de cosas, lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, es trayendo a burla la verdad del Evangelio. Y esto, hermanos, también puede provocar una división en aquellos hermanos que son débiles y que podrían ver nuestro mal comportamiento, nuestra mala actitud. Y esto nos lleva precisamente a la tercera y última lección. La tercera y última lección es que nuestra convicción debe prevenir la división. Y esto está en versículo 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El problema, hermanos, es conocido por Pablo en todo su ámbito, en toda su dimensión. Él conoce la realidad de este problema. Por esta razón, él entonces está diciéndoles de que ellos no están caminando rectamente, que ellos no están yendo conforme a la verdad del Evangelio. En otras palabras, ellos no están siguiendo la regla establecida de la doctrina bíblica. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver, hermanos, de que la línea de la verdad del Evangelio no está siendo seguida ni por Pedro ni por los demás cristianos. Ahora, esto estaba provocando una división, hermanos, dentro de la propia iglesia.
Aquí nosotros vamos a ver, hermanos, que un mal ejemplo produce un mal público y notorio dentro de la iglesia, y también los inconversos pueden ver ese asunto. Ahora, aquí no se trataba, hermanos, de una equivocación puntual, sino que era un mal permanente. Aquí nos dice los que no andaban, pero realmente es un presente activo indicativo, lo cual indica no solamente la realidad de una acción, sino que también algo continuo. Ellos no estaban yendo conforme a la realidad del Evangelio. Y es ahí donde nosotros debemos de mantener nuestras convicciones firmes, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debemos de confrontar no solamente al que anda hipócritamente o simulando, sino que también debemos de evitar a toda costa que la iglesia del Señor sea dividida por causa de esto, ¿verdad? Ahora, esa inconsecuente conducta de Pedro inducía, hermanos, a que los gentiles judaizaran. Ahora, aquí no se trataba de simpatizar con la forma de vida de los judíos, sino que era participar prácticamente en practicar estas cosas. Y esto, hermanos, se volvía algo peligroso. En la iglesia de hoy, hermanos, está sucediendo lo mismo. De manera peligrosa, la iglesia ha dejado que ciertas costumbres, que ciertas formas, que ciertas filosofías, doctrinas, como también, hermanos, vamos a decir, ciertas estrategias se han metido dentro de la iglesia. Y esto está provocando precisamente que haya división en algunas iglesias por causa de convicciones que son débiles. Cuando el que es ofensor de estas cosas es confrontado con alguien que tiene una convicción fuerte, lo que hace es querer apartarse. Pero esto, hermanos, es un error peligroso que nosotros debemos de evitar, ¿verdad? Lo cual es algo que no es de poca importancia, hermanos. Esto es una actitud que choca radicalmente contra la verdad del Evangelio, algo que nosotros debemos de evitar. He compartido con ustedes, queridos hermanos, 3 lecciones que debemos de aprender, para tener una convicción firme en el Evangelio. La primera, como habíamos dicho, es que nuestra convicción debe de evitar que seamos reprendidos. La segunda es que nuestra convicción debe rechazar la simulación. Y la tercera es que nuestra convicción debe prevenir la división dentro de la iglesia. De esta manera, hermanos, nosotros, como al igual que Pablo, debemos seguir presentando una defensa del Evangelio. ¿De qué forma? Que nuestras convicciones no solamente sean importantes, que sean relevantes, pero que también lleven un reto para la iglesia de hoy. Que cuando estamos simulando, que cuando estamos actuando de una forma con unos y nos comportamos de otra forma con otros, no solamente confrontemos, sino que también llevemos de nuevo al hermano otra vez de nuevo a la verdad, y que sus convicciones sean igual de firmes, así como aquellos que les confrontamos. Dios les bendiga.